Bueno, pues yo hacía una pregunta antes de la pausa. Yo decía que todo esto que estamos comentando aquí, que nos causa dolor de estómago, indignación, ganas de estrujarle por el cuello, si no fuera porque aquí en los medios yo no puedo hacer apología del terror, ni, pero de verdad que es para darles dos vueltas. Y yo les preguntaba, ¿y los jóvenes cómo ven esto en Cuba? ¿Se han acostumbrado? ¿Piensan que no hay forma de salir de todo eso? Que son 65 años, ellos no tienen la varita mágica para poder luchar contra esas aberraciones. Llámenos ustedes a ese número de teléfono 786-254-5052. Quiero saber también su opinión, que por supuesto en este programa cuenta. Y quiero pasar con Norge Rodríguez, fundador de Yucca Byte, porque ellos han hecho además una investigación extensísima sobre cómo estos individuos han hecho posible vivir esa vida de opulencia, de lujos y de extravaganzas en un país supuestamente comunista donde nadie puede lucrarse del dolor ni del trabajo ajeno. Norges, mi primera pregunta, tú eres muy joven, ¿cómo veis esto dentro de lo que es la juventud de Cuba? Mira, yo creo que sí, o sea, que los jóvenes sí están conscientes de que esto está mal, de que, o sea, las consecuencias de esta situación es precisamente la que están viviendo. Y yo creo que eso se demostró de alguna manera el 11 de julio de 2021, cuando miles de jóvenes, o sea, la mayoría de las personas que salieron a protestar ese día son personas jóvenes. De hecho, la mayoría de las personas que están presas hoy producto de esas protestas, que son más de 500, son personas jóvenes que están conscientes de eso. Hay un éxodo que sobrepasa el millón de personas en los últimos, después del 11 de julio, y dentro de ese grupo, el porciento mayor, probablemente más del 80%, son personas que tienen menos de 30 años. Entonces, eso yo creo que demuestra que hay un grupo importante de la juventud cubana que entiende que el sistema no funciona y que además sabe todo esto, ¿no? Y ha intentado, y además no solo el 11 de julio, o sea, desde el 11 de julio hasta ayer, digamos, ayer había una protesta en Cuba donde tú ves las imágenes y te das cuenta que muchas de las personas que protestan son personas muy jóvenes. Entonces, eso es lo que está diciendo, es que no está la juventud pues sentada, mirando, observando lo que está pasando, está protestando. Lo que hay que tener en cuenta que es un régimen brutal, una dictadura criminal. Que ayer lleva justo, más de perdona que te interrumpa, 5 ayer años. murió otro chiquito en la cárcel, apaleado. Exacto. O sea, nosotros estamos en Total. nuestra comodidad en nuestros sillones, hablando, yo a la cámara y ustedes escuchándome, y resulta que mientras que todo esto pasa en pleno siglo XXI, un joven de menos de 30 años, ahí lo tienen ustedes en sus pantallas, muere apaleado, a golpes, en una prisión. Si te parece, vamos a escuchar qué fue lo que dijo la mamá y continuamos hablando contigo. Okay. Okay. Que no necesité Después que está vestido. me lo mataron. Pero esto no se va a quedar así. Tan lindo, tan bello que era. Hermano, mamá, toda Me la lo familia está mataron. aquí. Tío, dile que me lo mataron, que le dieron un golpe y me lo mataron. Me lo mataron. Pero ahí arriba hay un Dios y van a castigarlo. Me mataron a un hijo mío, pero lo tengo vivo. Hiela la sangre, la verdad, que ver estas imágenes no hace falta ser madre o ser para realmente temblar con estas imágenes. Y mientras tanto, esa fiesta de cumpleaños que estábamos hablando, Norges, y negocios turbios a veces, Sí, de esa entramados. es la historia detrás de esto. O sea, para mantener esa vida de lujos, o sea, esto cuesta vidas de cubanos. O sea, esa persona que ha sido, o sea, que denuncian que ha sido golpeada, además no es la primera persona. En los últimos meses hay varios casos similares de personas que han muerto, o sea, hay personas vinculadas incluso a las protestas del 11 de julio. Entonces, para sostener esa vida de lujos, pues sucede esto. Y hay que tener en cuenta que también, o sea, que esta vida de lujo no solamente es este bar, que el bar F, donde van a hacer este cumpleaños de Sandro Castro, que es propiedad de Sandro, sino que hay todo un entramado de negocio. O sea, va más allá de tener 2 o 3 bares en Cuba. O sea, hay un entramado de negocio vinculado, por ejemplo, a las recargas telefónicas. En 2008 el régimen se dio cuenta que el negocio de las recargas telefónicas era un negocio factible, que podían sacar dinero del exilio por esa vía, y empezaron
ofrecer el servicio de que los exiliados pagaran por la telefonía, por el acceso a Internet de quienes estaban en la isla. Nosotros en la investigación que hicimos en Yucabay recientemente empezamos a investigar esto, ¿no? ¿Quiénes son las personas que están detrás de este negocio de la recarga? Porque queríamos entender cómo era posible que se estuviera generando. Es un negocio que ronda los 1.600, rondaba hace unos años los 1.600 millones de dólares al año. Entonces queríamos entender quiénes estaban detrás de todo eso. Y empezamos a investigar y nos dimos cuenta que detrás, o sea, que dentro de la red aparecían personas vinculadas, o sea, cuando siempre terminábamos en un familiar de los Castro y casi siempre eran nietos, o sea, aparece precisamente Sandro Castro vinculado a una de las personas que aparece como prestanombres, que es como se llama esto, en empresas en Panamá, en México, en Canadá, en España. Y aparece el otro nieto que mencionaba aquí, Tony Castro, que fue modelo en algún momento, es el hijo de Antonio Castro, que estuvo vinculado al béisbol en Cuba, que también hay imágenes de él hace un tiempo en Turquía, en un yate, es un super yate de esto. O sea, esta persona que sale en pantalla. Y el otro nieto que aparece es el hijo del hermano mayor de Fidel y Raúl Castro, de Ramón Castro, que se llama Héctor Castro Santana, que es un abogado. Él se graduó de Derecho en Cuba, pero tiene una oficina en Madrid. Y desde esa oficina se gestionan mucho de estos negocios. Es como el centro, ¿no?, de gestión de estos negocios, porque nos dimos cuenta cuando fuimos construyendo la red de negocios que todo apuntaba hacia esa oficina. Entonces te das cuenta que lo que han construido, y era el negocio de la recarga, pero después nos dimos cuenta que también era el negocio de la importación de bebidas alcohólicas en Cuba, cerveza, tequila, o sea, todo tipo de... La cerveza Sol era la más conocida. De hecho, en este bar de Sandro Castro se promocionaron fiestas patrocinadas por la cerveza Sol. Hay un amigo personal de Sandro Castro que era el embajador de la cerveza Sol en Cuba, que por cierto, cuando publicamos esta investigación, desapareció de las redes sociales, borró todo. O sea, fue algo muy, muy interesante en ese sentido. Y hay muchas fotos dentro de la investigación que tenemos que sale Sandro precisamente con esta persona. Y por otro lado, entonces, está el tema de la exportación. O sea, no solamente importaban esta cerveza, sino que exportaban productos como el carbón vegetal. Hay que tener en cuenta que en Cuba el carbón vegetal lo produce, la mayoría del carbón vegetal que se produce de marabú, que es una planta invasora africana o sea, que todos los campos de Cuba productivos casi están copados por esta planta, pero se produce carbón vegetal de esta planta que es muy cotizado en Europa sobre todo. Entonces ellos se encargan de producirlo y la mano de obra muchas veces son estos mismos presos. O sea, presos políticos, presos comunes, que son llevados a unas granjas a producir este carbón en condiciones horribles en medio del campo. Tienen que producir unas normas, tantos kilogramos, tantas toneladas al mes para poder tener un pase de ir a su casa. Y ese carbón es el que exportaban o exportan todavía a Europa y se vende en tiendas europeas de carbón. Entonces es como una especie de conglomerado. O sea, estamos hablando de telecomunicaciones, un negocio millonario, importación de bebidas a Cuba, exportación de carbón y exportación de otros productos, incluso frutas. O sea, es un gran negocio que al final termina pagando toda esta vida de lujo. Al final ese dinero no va, como decía Fidel Castro en su momento, que era para tener... para la medicina de los niños o para pagar los hospitales, Sí. ese tipo de cosas. Y al final nos damos cuenta cuáles son las condiciones que hoy tienen los hospitales en Cuba, por ejemplo, o cuáles son las condiciones que hoy tiene la infraestructura eléctrica. O sea, un país que no puede en el siglo XXI mantener encendido, o sea, mantener la electricidad 24 horas, no 24 horas. O sea, hay apagones de 20, hay apagones de 20 horas. De Cuba donde ponen la electricidad 2 horas al día. O sea, estamos hablando de eso. Entonces, ¿dónde está todo ese dinero? Luis también me está haciendo señas que quería aportar algo más de esos negocios que tú conoces perfectamente. Claro, muy bien, y yo conozco muy bien el trabajo formidable que hace Norris. Pero estamos limitándose casi a Fidel, la familia real de Fidel Castro, el dios intocable del régimen. Pero la familia de Raúl Castro también es totalmente No, es la misma corrupta. estirpe, es la misma estirpe. Tienes a Mariela Castro,
casada, bueno, primero la hermana mayor de Mariela, que estaba casada con Luis Alberto López Calleja, Ajá. el emperador Sí. de Gaesa, Sí. con toda una red corporativa en el mundo entero. Yo conocí... Y de ciudades y de empresas fantasmas. Bueno, imagínate que yo conozco a Pablo de Cuba, que era uno de los abogados internacionales del régimen. Lo enviaron a Suiza, y en Suiza se graduó de economista, o sea, era abogado y economista, y era uno de los que manejaba hilos de todo esto. Y cuando me diseñó en un plano el esquema corporativo que tenía el régimen en el mundo entero, era increíble. Estamos hablando de millones y millones de dólares, dueños mayoritarios de bancos en Inglaterra. ¿Qué te cuento? Una red corporativa tremenda por todo el mundo y dinero separado del entramado oficial del régimen. El dinero que recoge Gaesa no va absolutamente Claro al que no, Tesoro Nacional, claro que va al no. Banco Financiero Claro. Internacional, y de ahí va a los paraísos fiscales y a toda la dulce vida de esto. Pero quería hablar también de la familia de Raúl Castro, y especialmente, aparte de la hermana mayor y de Luis Alberto Rodríguez López Calleja, de la otra hija, Mariela Castro. Lo vamos a hacer después de la pausa, porque esto es, mire usted ve una ovillita donde uno empieza a tirar un poquito y se empieza a desmadejar. Bueno, pues quédese sentado, porque realmente es indignante e impresionante. Ya regresamos.